A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a dialogar con Iván Arenas, reconocido analista en temas políticos, especialista en temas de gestión social y conflictividad, columnista del portal de opinión El Montonero, para un poco analizar cómo está la situación al interior del país, de manera particular en el corredor minero del sur, considerado una zona bastante neurálgica. Qué gusto saludarte, Iván, muy amable como siempre. Gracias por atender la comunicación con Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, José, muchas gracias a todos los que nos están viendo esta tarde. Gracias. ¿Cómo está la situación en el corredor minero en estos momentos? ¿Qué información nos tienes? Está en un constante riesgo en este preciso momento. El corredor minero, como tú sabes, es grande. El corredor minero abarca 3 a 4 regiones, básicamente 3 regiones: Apurímac, Cusco, Arequipa. Es una vía de varios kilómetros y es una vía en la que existen varias comunidades y existen varios proyectos mineros y operaciones mineras también, entre ellas Las Bambas, Jatbay, Constancia y Antapacay. El día de ayer, en el punto de Espinar, por ejemplo, todos hemos conocido y todos hemos visto cómo incendiaron, cómo la municipalidad y cómo han incendiado camiones de una empresa transportadora, una empresa contratista, justamente de la empresa minera y en Espinar. El día de hoy hemos visto cómo en el sector de Huincho, donde hay una plataforma donde están un almacén de la empresa Las Bambas, han capturado a una persona que estaba tomando fotos, que tenía una pistola y varias balas y alrededor de 20,000 soles. Hemos visto también el día de hoy cómo continúan los bloqueos en el sector de Chumbivilcas, en el sector básicamente de Capacmarca. Hemos visto cómo el día de ayer han intentado entrar a Las Bambas, sin embargo no han podido, porque les falta fuerza, porque básicamente todos están viajando ahorita a Cusco, Arequipa. Pero como te decía, el corredor minero ahorita y todos los proyectos y operaciones mineras que están dentro de este corredor están precisamente en este momento, están en un riesgo de ser atacadas, de ser invadidas o de ser violentadas, ¿no? No sabemos exactamente, y esto es una cosa importante poder decirlo, no sabemos exactamente cuándo terminará de pasar este riesgo, porque si bien la zona ha sido resguardada por el orden interno, sobre todo por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, sin embargo las comunidades todavía siguen una actitud absolutamente irracional, en el sentido de que ellas no están en este momento, lo que no están haciendo es, no están ciñendo a el marco constitucional, que es una orden declaratoria de emergencia. La zona, como te decía, está en constante riesgo y no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Hay una incertidumbre total dentro del sector minero sobre estas 3 operaciones y varios proyectos que existen alrededor del corredor minero. Iván, de una manera sistemática hemos visto cómo se van registrando acciones de violencia en varios puntos del territorio nacional, ¿no? Y también no podemos dejar de lado lo que ha ocurrido en los últimos meses en el corredor minero del sur, ¿no? ¿Hay las suficientes garantías en estos momentos el desplazamiento, a pesar de la disposición dictada por el gobierno en este estado de emergencia, para garantizar las operaciones en el corredor minero del sur? ¿O se corre el riesgo que en algún momento se puedan iniciar algún tipo de acción de violencia? Hasta el momento yo te puedo decir, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la Policía Nacional y en realidad las Fuerzas Armadas, yo te puedo asegurar que no existe precisamente en este momento la seguridad para decir que no existe un riesgo en las operaciones. Las comunidades están todavía levantadas. Las comunidades, por ejemplo, la comunidad de alrededor de Huincho, están todavía con el ánimo de querer entrar hacia el almacén donde están estacionados varios vehículos de transporte que no han podido pasar, que le pertenecen a Las Bambas. Han cerrado vías en el sector de Chumbivilcas, y como el día de ayer hemos visto como una turba, vándalos, violentos,
han entrado tanto a la municipalidad, a las instalaciones, han quemado las instalaciones de la municipalidad provincial de Espinar, como también de una empresa, de la empresa Cervosa, varios de los carros, hay daños a la propiedad pública y privada. En este momento hay una incertidumbre total, no solamente, como te decía, de las propias operaciones, sino además de las familias y de los diferentes trabajadores, tanto de la empresa minera como de las contratas, porque no saben qué va a suceder en los próximos días. Ya les toca bajada a muchos de ellos y no saben si van a asegurar esta bajada. Y peor aún, no saben si en el marco de las fiestas navideñas van a poder ver a sus familiares. Es una situación bastante crítica todavía, a pesar, como te digo, de la enorme despliegue que ha desarrollado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la zona. Felicitar a la Policía Nacional, porque sin la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en general, ya habrían tomado las empresas estas operaciones mineras. Te lo aseguro, sí. Ahora existe todavía el riesgo y la incertidumbre. No se sabe qué va a suceder en los próximos días. Hay comunidades que quieren avanzar, hay comunidades que quieren tomar, por ejemplo, las Bambas. Akira ya lo ha dicho. En fin, estamos en una situación muy, pero muy álgida, y el sector minero está muy preocupado por lo que pueda venir en las próximas horas y en los próximos días. Ahora, ya analizando en el contexto macronacional, ¿cómo miras lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos frente a un estado de emergencia, pero vemos que hay movilizaciones en distintos puntos del territorio nacional, incluyendo Lima, que es la ciudad capital. Esto, de una u otra manera, ¿cómo entenderlo? Sistemáticamente esto estuvo preparado y lo han activado con suma rapidez. ¿Esto se puede entender de esa manera? Mira, yo lo que creo es que hay diferentes fases en este conflicto, hay diferentes fases en estos paros y estas acciones violentas programadas por una turba. Por ejemplo, el día de hoy hemos visto cómo el poderoso, porque vale la pena decir este calificativo, el poderoso Frente de Defensa de Ayacucho, a pesar de las restricciones que están enmarcadas en el orden constitucional, a pesar de ello, estos señores todavía han salido a reunirse con actos vandálicos y generando violencia en la ciudad de Ayacucho. Un frente de defensa donde muchos de sus integrantes, si no han integrado ya o lo han hecho, han pertenecido por lo menos al maoísmo más ortodoxo. No quiero llamarlos terroristas porque ellos pueden decir que uno está alegando que sean terroristas y en efecto, ellos no son terroristas en el sentido político de la palabra. Pero en otros lugares hemos visto cómo las masas, por así decirlo, han sido llevadas a través de lineamientos tácticos y estratégicos por algunos sectores muy radicales. Y déjame decirte que también nosotros hemos visto, analizando la conflictividad, analizando los actores, hemos visto la presencia de muchos de los profesores, por ejemplo, que pertenecerían al SUTEP FENATE, o al SUTEP, propiamente al SUTEP, pero del ala más FENATE, o el ala FENATE inclusive, que estarían también organizando estas protestas. Lástima que un sector de profesorado incluso esté utilizando a niños en esta ola de manifestaciones bastante violentas, y lástima además porque han sido justamente menores de edad los que han fallecido, por ejemplo en Apurímac, una de las zonas más importantes de Movadef FENATE. No te quiero decir con esto, por favor, que quede claro, que nosotros estamos de una u otra manera terruqueando. El análisis para nosotros es clarísimo. Evidentemente hay un sector que está disconforme con todo lo que ha sucedido, es una minoría, pero dentro de esa minoría de la minoría hay justamente actores que están generando violencia, que estos sí responden definitivamente a una lógica política ideológica. Estos sectores sí son parte de estos sectores radicalizados, tanto de profesorado como de las clases las clases trabajadoras, ¿no? Finalmente, Iván, esta mañana el gobierno ya cesó a los prefectos y prefectas regionales, ¿no? Los cuales en su mayoría fueron nombrados durante el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Y se les vinculó siempre con el Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, ¿no? ¿Qué otras medidas se tendrían que aplicar para ir restableciendo paulatinamente el orden, ¿no? Y evitar, ¿no?, esta permanente acción de agitación que hemos tenido en los últimos meses?
Mira, yo lo que te puedo decir es que, y esto lo hemos analizado también con una propia gente de izquierda, que la verdad hay gente de izquierda que no está a favor de todo lo que está sucediendo, porque la propia gente de izquierda debe separar la paja del trigo y debe calificar e indicar qué protestas son verdaderamente legítimas y qué protestas son azuzadas por el extremismo maoísta. Yo lo que creo, y coincidimos con este análisis, que todavía van a pasar en los próximos días, y el gobierno tiene que resistir y aguantar. Es lo único que le queda a la señora Dina Boluarte, que no tiene marcha atrás, ni ella ni su gabinete. Segundo, debería evidentemente desarrollar el diálogo, no solamente con las instituciones propiamente dichas, por ejemplo, a través de los prefectos, sino además llamar a los gobiernos regionales o los gobiernos locales. Y probablemente una tercera es que le ha faltado un poco más de comunicación a el gobierno, y comunicación no a nivel macro, no desde Lima, no desde los grandes medios tradicionales, sino a través de los medios como el tuyo, que llegan a las regiones, a los distritos más alejados. Lo que debería hacer el gobierno es desarrollar una intensa campaña de comunicación para contrarrestar las campañas de propaganda y antipropaganda que están desarrollando los sectores más radicalizados y que colocan mitos y narrativas que destruyen fácilmente los mitos, los mandados o los lineamientos que da el gobierno legítimamente constituido por Dina Boluarte. Entonces, yo lo que creo es que el gobierno, tres cosas: debería mantener el orden, ellos van a tener que aguantar un poco más, la jornada no va a terminar todavía sino dentro de los próximos días. Segundo, el gobierno debería convocar no solamente a los gobiernos regionales, sino además a las municipalidades distritales, porque muchos de estos actores también están financiando con dinero del erario público estas marchas. Tercero, el gobierno lo que debería de hacer es comunicar mucho mejor a nivel local las cosas que no está haciendo, y probablemente como un cuarto tema es que el gobierno debe identificar muy bien no solamente a los grupos radicales, no solamente a los grupos que están de alguna u otra manera generando la violencia de acuerdo a objetivos estratégicos, políticos e ideológicos. Hay también agentes de la minería informal, de la minería ilegal, que están pagando a los carros, que están pagando las comidas y los ranchos de la gente que está yendo a protestar. Esto no es absolutamente gratis. Nosotros hemos identificado a 3 o 4 personas, por ejemplo, que en Apurímac han venido pagando, y estas personas son o están involucrados con minería ilegal y minería informal, y justamente estas personas están, por ejemplo, explotando el yacimiento que le pertenecería a las Bambas. Entonces, aquí hay mucha minería, mucho mercado, mucho sector informal y no legal. Entonces, el gobierno debería también, no solamente, como te digo, poner una mirada sobre estos sectores, por así decirlo, los del maoísmo extremo, sino además con los sectores informales e ilegales que están financiando parte de este paro, no todo. Muy bien, mi estimado Iván Arena, como siempre muy reconocido por esta comunicación. Vamos a seguir analizando contigo toda esta situación que se está registrando en los últimos días, ¿no? Se ha agudizado. Acabamos de comentar hace unos instantes una persona fallecida en violentos enfrentamientos que se han registrado en Ayacucho, 10 personas heridas, ¿no? Hasta el momento suman 9 las personas fallecidas en los hechos que se han registrado en distintos puntos del territorio nacional. Iván, como siempre, muy agradecido por esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.